Continuamos, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Si se acaba de sintonizar, le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy es el Día Internacional del Migrante y para hablar de este tema, saludamos y agradecemos mucho que platique con nuestra audiencia al maestro Eduardo González Velázquez. Él es profesor del TEC del Monterrey, Campus Guadalajara. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Josefina? Un saludo, buenas tardes. Gracias. Maestro, esta charla, si le parece, si puede hacernos un análisis, ¿cómo es o cómo era la migración hace 2 sexenios? ¿Cómo fue la administración pasada por recuerda aquellas caravanas inmensas que luego hubo quien decía que pues estaban manipuladas? ¿Y cómo estamos hoy? Bueno, podemos hacer un breve recuento a partir del sexenio de Peña Nieto, luego el de Andrés Manuel y lo que lleva Claudia en este momento. En realidad, en los 2 sexenios anteriores al actual, lo que estuvo dominando por parte del gobierno federal fue una política que más bien atendía a dinámicas de seguridad, a dinámicas de seguir criminalizando a los migrantes y utilizando a un gran número de elementos, tanto del ejército con Peña Nieto, con el programa Frontera Sur, como después con Andrés Manuel usando a personal de la Guardia Nacional para detener a los migrantes. Por un lado. Por otro, hay que recordar que pues ya hace más de 15 años, un poco más de 15 años, que se comenzó a dar este fenómeno de las caravanas que bien mencionas y que me parece que en principio no se alcanzó a leer adecuadamente y se pensó que era un fenómeno pasajero y pues solo puedo compartir ahorita que de septiembre de este año, de septiembre al día de hoy, se han formado alrededor de 12 caravanas con un aproximado de 10,000 personas cruzando de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Entonces, esta idea de seguir insistiendo que las caravanas fue un fenómeno pasajero, pues es todo lo contrario, llegaron para quedarse porque es la manera más segura que han encontrado los migrantes para internarse en nuestro país, cruzar y tratar de llegar a Estados Unidos. Ahora, hay una diferencia que sí me parece importante marcar con respecto al sexenio, entre el sexenio de Andrés Manuel y el de Peña Nieto, que fueron las varias posibilidades que hubo para que durante la administración de López Obrador los migrantes pudieran acceder a programas sociales, inscribirse en el Seguro Social, tener algún tipo de beca, apoyos, siempre y cuando los pidieran en los estados del sureste de la República Mexicana, a diferencia de lo que tuvimos con Peña Nieto. Hoy por hoy podríamos cerrar este primer momento diciendo pues que probablemente vamos a seguir teniendo caravanas del sur hacia el norte, pero también ahora caravanas del norte hacia sus lugares de origen una vez que Trump llegue a la Casa Blanca y cumpla su amenaza de llevar a cabo estas deportaciones masivas. Ahora, una pregunta más, maestro. En estas caravanas, ¿qué datos hay de si se incrementó la migración por parte de población de México o disminuyó después de las acciones de la administración pasada y de lo que se está haciendo hoy en la actual? Se han incrementado, Josefina, mira, entre enero y agosto de este año, 925,000 personas fueron reportadas en situación de tránsito, según el Instituto Nacional de Migración. Es decir, personas que llegaron a nuestro país procedentes de otras naciones, de Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Medio Oriente, África, incluso de China. Pero también, por otro lado, se ha incrementado la migración de mexicanos
hacia Estados Unidos, aunque hay que mencionar también que los datos que tenemos por parte de las autoridades norteamericanas nos muestran una ligera disminución en cuanto a lo que ellos llaman los encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes, sobre todo de personas mexicanas. Y lo que se ha ido incrementando, me parece que ese es un punto muy delicado que no podemos dejar de lado, es que una de las palancas más importantes para la migración nacional se ha venido consolidando en términos de la violencia que reciben en algunas de sus comunidades muchas personas de nuestro país. Definitivamente, ¿no? El desplazo forzado. Así es, que no es solamente un asunto ya de cuestión económica o asuntos climáticos, sino persecuciones políticas, sino también ya en muchas regiones comienza a haber una presión muy fuerte para la obligatoriedad migratoria en términos de la violencia. Ahora, esta obligatoriedad migratoria también es importante recalcar que no necesariamente los migrantes que se ven obligados a salir de sus comunidades bajo esta circunstancia en particular buscan llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos solo se mueven entre los estados de la República, fortaleciendo pues esta otra cara de la migración mexicana, que es la migración interna que tenemos en nuestro país. Definitivamente. Se me vino ahorita a la memoria los casos de Chiapas, algunos ya documentados, y en Jalisco, por ejemplo, Jilotlán de los Dolores, entre otros municipios en donde la población se ha visto en la necesidad de desplazarse al interior, precisamente por los temas de inseguridad, simplemente salir de sus localidades. Maestro González Velázquez, preguntarle, acaba de mencionar el tema del caso Donald Trump. De este lado tendríamos que estar ocupados y preocupados de que va a cumplir esa amenaza o advertencia. Yo creo que sí va a haber deportaciones en números importantes, pero también no podemos dejar de poner sobre la mesa dos datos que me parecen fundamentales para entender lo que probablemente pueda venir. Durante los 8 años de Barack Obama, este presidente deportó al mayor número de migrantes que una administración estadounidense haya deportado. Sin embargo, cuando llega Biden, en tan solo 4 años, deportó más migrantes que los que deportó Obama en 8 años. Y frente a ellos, el número de migrantes deportados por Donald Trump en sus anteriores 4 años fueron menores. Hay que recordar que en la pasada administración de Donald Trump sí hubo un repunte en las deportaciones en los primeros 3 o 4 meses de su primer año. Después bajó y se estabilizó, entre comillas, el número de personas deportadas. ¿Va a haber deportaciones masivas? Me parece que sí va a haber deportaciones importantes, pero tampoco creo que pueda llegar a cumplir este 1.000.000 de personas deportadas por año. Y esto, por supuesto, pues debe de tener pues en alerta al gobierno mexicano por dos razones. La gente que seguramente va a regresar a nuestro país, la gente que no va a poder migrar tampoco a Estados Unidos, pero por otro lado, pues no olvidemos que el año pasado, pues las remesas que llegaron a nuestro país fueron de 63.300 millones de dólares, casi el doble de la inversión extranjera directa que llegó a nuestro país. Este año, los primeros 8 meses, han alcanzado las remesas un máximo histórico de 43.000 millones de dólares. Entonces, no solo vamos a recibir migrantes de retorno, sino que vamos a dejar de recibir una cantidad importante de remesas. Maestro, a reserva de que quiera agregar algo del movimiento migratorio en el país y de lo que podría venir con Donald Trump, quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan de charla en este bloque para preguntar su punto de vista de ahora de otra migración en otro continente. Por ejemplo, ahora con los ataques que viene realizando el genocidio por parte de Israel en algunas otras regiones, pues vemos también la migración y la movilización que pueden realizar sirios
o libaneses, y que cómo quisieran migrar los palestinos y no pueden. Así es, a mí me parece que el año en términos migratorios internacionales está cerrando en un contexto mucho más violento del que tuvimos al inicio de este año. Se ha recrudecido el genocidio cometido por el gobierno de Israel sobre los palestinos. Ahora tenemos la movilización de tropas y la caída de Bashar al-Assad en Siria. Y por otro lado, pues la invasión de Rusia a Ucrania continúa, no se ve para cuándo pueda terminar, y me parece que sirios, palestinos, ucranianos, libaneses van a formar parte de un grueso migratorio muy importante para el siguiente año, que seguramente comenzará a subir la presión sobre varios países de Europa. Así es. Y qué pena que en Gaza no puedan migrar porque no puedan salir ni por tierra, ni por aire, ni por mar, ni por ningún lado. ¿Cómo harían lo que fueran para poder salir de las garras de Israel y de Netanyahu? Y ahorita que mencionó Ucrania, maestro, acabo de ver una declaración de Zelensky que no hay prisa para llegar a un acuerdo. Pues ¿cómo va a haber prisa si él no está en riesgo? Él puede pedir asilo en cualquier otro lado y su población, ¿qué, no? Así es, me parece que cada mes tenemos alguna explicación aparentemente válida por parte de Rusia y de Ucrania de que este mes, sea por el frío, sea por las presiones, sea por la movilización de tropas, etcétera, será el último mes. Y pues la verdad es que ya son muchísimos meses los que está en presencia de la Comunidad Europea de este conflicto, lo que ha generado grandes olas migratorias hacia países vecinos de Ucrania. A mí me parece que si las condiciones siguen como se han presentado hasta el día de hoy, pues ni en Siria, ni en Palestina, ni en Ucrania podremos tener escenarios favorables para que la gente no solamente, si se ve obligada a migrar, lo haga, sino que en principio pudiese tener el derecho a no migrar y quedarse en sus pueblos. Así es, en sus territorios que están siendo ocupados, que vienen siendo ocupados en algunos casos desde el 48, el siglo pasado. Estimado maestro, muchísimas gracias por el tiempo que dedica a nuestra audiencia. No, hombre, al contrario, Josefina, un abrazo a la audiencia y por supuesto, y que pasen felices fiestas. Igualmente, felices fiestas.